Hebreos 12:11. ¿Lo tenemos, amados? Amén. Entonces vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Padre, te damos gracias por este día, que nos permites estar en este lugar, alabándote, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido que este día meditemos en tu palabra, meditemos en la libertad, pero además de que hay cosas que debemos de reflexionar sobre ellas, de reconocer lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. Te damos gracias por esta congregación, porque siempre va adelante, porque cada día que le he visitado he encontrado cosas diferentes. Bendice, Señor, a nuestra pastora, a su equipo de trabajo y a toda la congregación y a todos los que apoyan este ministerio. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Hay cosas que nos hace difícil a veces entender, y ese es el tema del título de esta reflexión, y le puse hasta hoy entiendo, porque nos han ocurrido cosas en la vida que quizá en ese momento no las entendíamos, pero luego con el paso de los años vemos que las cosas han sido diferentes, que hubo una razón por la cual ocurrieron y que hay lecciones que nosotros debemos de atender. El escritor de Hebreos, a esta parte de la disciplina de Dios, y nosotros, incluso para este día, todas las semanas dedicaron su tiempo para prepararnos de acuerdo a la ocasión. Pero a veces nosotros como que malinterpretamos el término de disciplina y creemos que la disciplina es castigo. Pero la disciplina no es castigo. Quizá una parte al final del proceso se puede convertir, quizá entre comillas, castigo, pero no lo es. La palabra disciplina tiene el mismo origen que el discípulo. Y si fuera castigo, decir, mire, el que está castigado siempre, y no es cierto. Discípulo es el que aprende. Entonces, significa que la palabra disciplina tiene otro sentido que al que nosotros a veces le damos de castigo. Y ese sentido o ese significado de disciplina es que primero hay instrucción, hay educación, hay corrección y por último llegamos al castigo. Entonces quiere decir que la disciplina, para recibirla, es que alguien nos la enseñó lo que debemos hacer. Y pensando en estos días, miren esos caballeros y señoritas que fueron a los desfiles, ¿cuánto tiempo se prepararon para ese momento? Pasaron meses ensayando para que las cosas les salieran bien. Y posiblemente le van a decir, mire, tiene que venir a ensayar 2 horas al día. Y esa es parte de la disciplina. Alguien les pudo decir, mire, usted tiene que caminar de esta manera, tiene que hacer esta rutina, tiene que hacer algo para que las cosas
que salgan bien. Leía sobre algo sobre la disciplina y en el caso de los deportistas, ellos, uno admira a un fulano que juega no sé dónde, ¿verdad? Porque yo no soy muy dado al deporte, ¿verdad? Entonces, pero esas personas para llegar a esos niveles han pasado años y años practicando ese deporte y la disciplina. Entonces la disciplina se convierte en la capacidad que las personas podemos tener para responder en cada ocasión que se nos presente de la manera adecuada. Esa es la disciplina. Entonces nosotros casi siempre es que te voy a disciplinar. Qué bueno, diría, si me va a disciplinar porque me va a enseñar cosas que no sé, cosas que no entiendo. Y cuando yo le ponía el mensaje, hasta ahora entiendo, porque en el momento en que nos están exigiendo cosas, a veces nos ponemos rebeldes. ¿Y por qué lo tengo que volver a hacer? ¿Por qué lo tengo que repetir? Porque si no, no lo voy a aprender. Entonces la disciplina no es castigo, es instrucción, es educación. Y con mi hermano, ¿cuál es su nombre, hermano? Con mi hermano Felipe platicaba, me decía, es que nos va a enseñar cómo debe ser nuestra vida natural y cómo debe ser nuestra vida espiritual. Para todo, dice el apóstol Pablo, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y es útil. Y lo vamos a leer en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Fíjese que no dice que es útil para castigar, sino que dice que es útil para enseñar. Y es útil, dice, para redarguir. La palabra me cuesta decirla y me cuesta entenderla. Redarguir significa convencer. El Espíritu Santo nos convence que la enseñanza que Él nos está dando es buena y es útil. Él nos dice, mire, no tenés como preguntarle a nadie más. Por eso dice, el nuevo pacto va a ser escrito en las tablas de nuestro corazón y en nuestra mente. Y si está ahí, si está dentro de nosotros, el Espíritu Santo nos convence de aquellas cosas que debemos de hacer para seguir siendo buenos y hacer las cosas mejor. Y dice, para instruir en justicia. Esa es la escritura. Es por allí tenemos que empezar a disciplinarlo. Y por eso don Gerardo Felipe, platicando, me decía, es que yo leo la Biblia todos los días. ¿Será que todos leemos la Biblia todos los días? ¿Por qué no aprendemos de nuestro hermano Felipe a leer la Biblia? A buscar en ella la respuesta que necesitamos. Entonces esa disciplina que tiene mi hermano Felipe como que la deberíamos tener todos. Y me dijo dos cosas, platicando de la instrucción. Dice, yo oro, leo y vuelvo a orar. Porque algunos decimos, es que no lo entiendo. Si nosotros no pedimos dirección a Dios para entender su palabra, como que no le vamos a encontrar mayor sentido. Pero si le pedimos dirección a Él y la leemos, yo digo, despacio,
vamos a encontrar quizás algunas cosas como que esto nunca lo había leído. Y sí lo habíamos leído, pero no le habíamos puesto atención. ¿Por qué? Porque lo leímos de una manera como apresurada. Pero para entender la palabra de Dios hay que leerla de otra manera. Pedirle dirección al Señor. Hay algo aquí que es para mí, para mi vida, como decía, normal, para mi convivencia con todas las personas y para mi alimento espiritual. Y al final dice, mire que la instrucción de Dios dice, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es lo que Dios quiere de nosotros, que a través de su palabra estemos preparados. Pero si no estamos buscando la disciplina de Dios, entonces las cosas se nos van a hacer como más difíciles y decir, pero es que no lo entiendo. Y ese no lo entiendo no es que, o hasta ahora lo entiendo, tiene dos consecuencias o dos resultados. Si las cosas no fueron bien, es porque allá hicimos las cosas bien. Recibimos el consejo, recibimos la instrucción como disciplina de ir todos los días. Ahora la juventud como que necesita un seguimiento más estrecho por tanta cosa que lo distrae. Así que podría ser que esté perdiendo el tiempo. Tanta cosa que hay que aprender, pero como que aprendemos lo que menos nos va a servir. Entonces de esa disciplina de hacer las cosas bien, de dedicarle esfuerzo, ¿cómo es que vamos a ser disciplinados si realmente requiere esfuerzo? No es que todo va a ser gratis. Las personas que han llegado adelante a ser exitosos y a ser triunfadores es porque tuvieron que dedicarse a hacer las cosas diferentes, a dedicarle un tiempo. Un compañero de trabajo me contaba hace un día, fíjate que cuando yo estaba a trabajar, tenía otro compañero así que me decía, vámonos a jugar fútbol, vamos. No, le dije, yo tengo que estudiar. Y el invitado a jugar fútbol, ¿verdad? Nunca pasó del puesto que tuvieron hace 25 años. Porque él se iba a jugar fútbol, ¿verdad? Todos los fines de semana jugando fútbol. Y no es que sea malo, pero ¿cuál era el objetivo del otro? Prepararse. Siguió estudiando, llegó a la universidad, después siguió estudiando más. Entonces uno se quedaba en el puesto que tenía hace 25 años y el otro ya tiene una maestría en su... porque se preparó, dedicó su tiempo y quizá la disciplina significa un poco de sacrificio. Decir, esto no lo voy a hacer porque necesito saber otra cosa. Entonces, ¿cómo se obtiene la disciplina? No, hay que dedicarle esfuerzo, hay que hacerlo en el trabajo, en la escuela, en la casa. Nosotros somos el reflejo de lo que nos enseñaron nuestros papás. Si nuestros papás no nos enseñaron a hacer las cosas en orden, pues como que vamos a ser desordenados hasta que nosotros entendamos que eso no es lo mejor. Hasta que entendamos que eso no es lo mejor. Pero también es agradable ver el resultado de aquellas personas que hicieron las cosas diferentes y ahora están disfrutando de las cosas diferentes. Y eso es parte de la disciplina, no el castigo, sino la instrucción, la educación, y cuesta, porque sí cuesta. Hay ejemplos que uno los ha visto, gente que se ha dedicado y que tiene, bueno,
no sé qué es lo que tiene, pero Dios les puso como que otro chip en la cabeza desde pequeños. Yo conozco un pariente que es el sobrino de un tío, de un primo de mi mamá. Y entonces, y como él llegó a la casa de mi mamá, entonces mis hijas le decían el tío, pero ya no es ni el tío, pues. Pero ese tipote, desde cuando estaba como en quinto grado, decía, mire, yo me voy a ir para Estados Unidos. Así, a esa edad, le decía a mi mamá, y le voy a mandar a hacer una casa a usted, bueno, una casa de 2 plantas, abajo va a ir usted y arriba va a ir mi mamá, le decía. Y sí, somos parientes, pero no así tan cercanos. Pero el cipote siguió estudiando, se preparó, y después, o sea, ese, como decimos nosotros, es como metido, ¿verdad? Pero hoy está en Estados Unidos. Y lo logró, ¿verdad? Bueno, cuando estaba acá, se puso a estudiar cocina, después fue a clases de inglés, y después dijo que se iba, ahorró y se fue. ¿Por qué? Le costó, se sacrificó. Otros no lo hicieron, pero él lo pudo hacer. Bueno, en el camino le pasaron un montón de cosas, pero como que tienen algo diferente que otros no lo tenemos. Fíjense que estuvo preso y en la cárcel trabajaba y le pagaban. Imagínense, y quizás otro que aquí estoy preso, ¿qué voy a hacer aquí? No, él se fue a ayudar y comía bien desde porque trabajaba en la cocina. ¿Por qué? Porque son gente que Dios le puso eso. Ojalá que siga adelante y que sea una persona de bien, ¿verdad? Porque también eso pasa. Encontramos personas, como dicen, que no les gusta ver ojos bonitos en cara ajena, ¿verdad? Los míos son los mejores, aunque lo tengamos torcido, ¿verdad? Pero esa gente han aprovechado el tiempo, se han disciplinado en lo que hacen. No quiere decir que van a estar castigados siempre. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que aprendamos. Pero ¿cómo vamos a aprender eso? Mire, como decía mi hermano, leyendo la palabra de Dios, y es lo que dice el apóstol Santiago 1:22. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Cuando nosotros recibimos la instrucción o vamos a la escuela, y muchos quizás no aprovechamos el esfuerzo de nuestros padres, y entonces al final decimos, hasta ahora entiendo que si yo hubiese aprovechado estuviera diferente. Por eso le puse. Y luego otro dice, hasta ahora entiendo que todo lo que me sacrifiqué me dio un buen resultado. Entonces ese hasta ahora entiendo es una reflexión de lo que hicimos bien o de lo que dejamos de hacer. Entonces el apóstol Santiago nos dice en 1:22, pero sean hacedores de la palabra, no de nota, ya sabemos, ¿verdad? Sino que estamos engañándonos para irnos a dar cuenta con mucho dolor al final cuando nos enfrentemos a la vida. Y así es la palabra de Dios. Mire, dice, esto no es a la fuerza, ¿verdad? Aquí estamos porque lo necesitamos. Y algunos vienen y se van, y con los años regresan. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiese hecho lo que dice la palabra de Dios? Y qué lamentable es que ya no sabemos, que no le podemos echar la culpa a nadie más, porque solo nosotros somos los responsables de no hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y el apóstol Santiago dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en el espejo su rostro natural, como el que van a hacer ahí. Nos vemos ahí, pero nos olvidamos. Yo les digo, fíjense que yo casi no me veo en el espejo, ¿verdad? Pero yo siento que tengo pelo. Me doy consuelo, ¿verdad? Entonces, sí, no me voy a peinar, ¿verdad? ¿Para qué me voy a dar en el espejo?
se me ha olvidado cómo soy, así soy. Pero dice la palabra, es como aquel que se vio en el espejo y se le olvidó. Así es aquel que recibe la instrucción, pero no la pone en práctica. Como que es como que lo echamos en saco roto. Así dice también el profeta Ageo, que muchos de nosotros hemos echado en saco roto la bendición que Dios nos ha dado. No la hemos apreciado. Dice, no nos saciamos, siempre queremos más. También de eso platicamos con mi hermano, mire, aprovechamos el tiempo de practicar eso. Me decía, es como una parte de la disciplina de los cristianos es, mire, asistir a la iglesia donde nos alimentamos. Eso él decía, es que yo no quiero andar de una iglesia para otra. Y qué bueno, ¿sí? Porque no es que le estamos rindiendo fidelidad a la pastora, al pastor, sino que le estamos rindiendo fidelidad a Dios. Eso, a Él. Porque lo que dice aquí, Él lo escribió, es la palabra de Dios. Si a veces viene dura, ¿y sabe cuándo es que la sentimos dura? Cuando nos está tocando aquellas cosas que debemos de cambiar. Entonces la sentimos dura. Y esto es lo que dice en la Biblia, que somos oidores olvidadizos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice la palabra de Dios que hemos sido llamados a libertad, pero que eso no tiene que ser libertinaje, de hacer lo que nosotros queremos, o de interpretar la palabra de Dios como se nos venga en gana, sino que lo que dice aquí eso es. No le podemos quitar ni le podemos añadir, dice el apóstol Juan en Apocalipsis. Dice, porque si le añadimos, dice, a la palabra de Dios, Él le va a añadir plagas a la persona que lo haga. Y si le quita a la palabra de Dios, lo va a quitar del libro de la vida. Ahí lo leen en el capítulo 22. Eso habla. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta la palabra de Dios para seguir adelante, nosotros vamos a ver que esto es necesario. La palabra de Dios es necesaria. Congregarnos es necesario. Estudiar la palabra de Dios es necesario. Orar es necesario. Cantar es necesario. Que si yo no tengo buena voz, no, yo le digo, si en la palabra de Dios no le pregunta a uno si tiene buena voz. Nosotros, pero así somos. Entonces, es necesario, necesitamos eso para que nuestra vida vaya adelante, para que seamos fructíferos, para que ese hasta ahora entiendo no sea un momento, sino decir con mucha satisfacción, ahora entiendo que lo que se sacrificó mi papá o mi mamá ha dado buenos resultados. ¿Y saben qué? Que no solo los que aprovechan ese resultado se sienten, digamos, como orgullosos, sino que también los papás ven que sus hijas, mi hermana tiene, mi hermana, ¿quién sea? No, ella, que tiene una hija, ¿verdad? Que es licenciada, ¿verdad? Sí, es una licenciada. ¿Cómo ella no se sintió feliz cuando su hija se graduó? Y ver que el esfuerzo que hicieron y el empeño que puso ella en aprovechar esa disciplina, porque eso de levantarse temprano, como decía mi hermana, que a las 10 uno va teniendo ganas de pararse, ¿verdad? ¿No? Eso cuesta, ¿verdad? Que ir todos los días, algunos a las 5 de la mañana ya están parados, que están pensando que tienen que hacer. Eso es disciplina. Disciplina es hacer las cosas que debo hacer para un resultado. Pero la indisciplina es
no me importa. Voy a seguir haciendo las cosas a mi manera. Hay una canción que se llama ¿verdad? Y mire, dice, al decir un predicador, mire, es que la música no es mala. Las mismas 7 notas que tiene, siempre son 7 notas. Yo no sé, los músicos saben. Son 7 notas y depende del mensaje que le ponemos a esas 7 notas. Hay cosas muy bonitas y uno debe apreciar eso. Pero eso es lo importante de mantenerse en aprovechar el tiempo. El apóstol Santiago dice, miren cómo está el tiempo, aprovechen el tiempo porque los días son malos. Y cómo nosotros nos sentimos de orgullosos de nuestros hijos, aprovechen el tiempo. Se sienten ellos igual porque lo más triste, mis hermanos, cuando hay una oportunidad y quizás no tenemos la posibilidad de optar por esa oportunidad, es porque no estamos preparados. Eso es lo triste. Porque se da para todo y hoy en este mundo muchos compiten. Pero Dios quiere que, hermanos, que esa disciplina de Dios la apliquemos en nuestra vida natural y en nuestra vida espiritual, aprendiendo siempre cosas de Dios. Dice que la disciplina es ser constante, es ser perseverante y me cueste lo que cueste, yo lo voy a hacer. El apóstol Pablo en Efesios 4, 14 nos menciona eso. Ya hablando de nuestra Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean como astucia las artimañas del error. Esta es parte de nuestra disciplina espiritual, de la sana doctrina. Cuando recitábamos la oración a la bandera, hasta se habla de religión. Se habla de religión. Y todos sabemos que la religión no salva, que quien salva es Cristo. Pero la religión es, como dice, un conjunto de normas tratando de acercarnos a Cristo. Pero si esas normas están fuera de la palabra de Dios, realmente tiene otra intención, no de acercarnos a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, mire, no se dejen engañar como niños. Si ustedes no tienen ese fundamento doctrinal y se pueden ir de un lado para otro, sino ser perseverantes en lo que estamos sabiendo, que donde nos congregamos, allí está el Espíritu de Dios y está Él con nosotros. No hay más. Pero si vemos alguna conducta que se sale ya de la palabra de Dios, que algo está ocurriendo y que nosotros no nos hemos preparado para identificar que puede estar allí algo escondido. Por eso dice, miren, no sean como niños, viéndose de un lado para otro. Nosotros seguimos a Cristo y somos cristianos. No puede ser de una denominación o de otra, pero digo, si esa persona es cristiana y es lavada con la sangre de Cristo, ese es mi hermano. Pero si está tratando de llevar por otro lado, ya no lo es. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la disciplina en nuestras vidas? La disciplina de Dios. A veces pasamos situaciones muy, muy difíciles y a veces nos sentimos como solos. Y en la palabra de Dios encontramos a un hombre que tuvo esa experiencia, y es Job. En el primer libro, en el primer capítulo, dice que Job era un hombre justo. Pero
pasó tantas cosas, tantas calamidades, ¿verdad? Que nosotros quizás hubiéramos dicho, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué tanto sufrimiento? Pero no nos ponemos a pensar que detrás de ese sufrimiento siempre hay una enseñanza. Algunos dicen que Job como que era bastante orgulloso por lo que tenía. Y cuando pierde todo, cuando ya no tiene las mismas riquezas, pierde la salud, pierde la familia, y entonces llega a estar hasta en el polvo, y uno dice, ¿y qué está pasando? Y llegan los amigos, y los amigos en lugar de consolarlo, le decían, no, es que este Jobcito en algo anda, algo ha cometido. Miren cómo somos nosotros, que en lugar de tenderle la mano, de buscar la ayuda, empezamos a juzgarlo. Y el apóstol dice, ¿y quiénes son ustedes para que juzguen a su hermano? Si estamos en este mundo con las mismas posibilidades como ese de pecar y de caer, quizás hasta más difícil. Pero Job al final, allá en el capítulo 42, me parece, dice algo. Allá en el final, en el capítulo 42, ha pasado por todo ese periodo de instrucción y aprendiendo, como decía, de la peor manera, aprendiendo del sufrimiento, y llega el capítulo 42 y dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Mire, nosotros no debemos de creernos como autosuficientes. Dios es el que nos da la posibilidad de salir adelante. Por nosotros, como dice en la camioneta allí, en Juan 15:7, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Entonces, es de Él. Y Job le dice aquí, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él escudriña nuestras vidas y llega hasta lo más profundo. Él sabe cómo somos, Él sabe lo que pensamos, sabe lo que andamos. Y dice, y pregunta, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Entonces, a pesar de que conocemos la palabra de Dios, a veces nos ponemos a cuestionar a Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mi familia? ¿Y por qué esto? No nos damos cuenta de que detrás de esa enseñanza que Dios nos está preparando para que nosotros demos un paso adelante y que lo demos bien, que no es por nuestras capacidades, sino que por la de Él, porque dice que nos está preparando para que andemos en buenas obras. Entonces significa que lo que Dios tiene para nosotros es bueno, y el profeta Jeremías lo dice, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice, pensamientos de bien y no de mal, para que al final obtengáis ustedes dijeron. Ese es nuestro Dios, pero nosotros con la disciplina, y la disciplina viéndola como la instrucción, como la educación, lo que tenemos que aprender, como que no nos gusta porque nos quita la posibilidad de hacer otras cosas que como que nosotros en este momento las disfrutamos mejor, pero que al final pueden ser de mucha insatisfacción, de mucho dolor, de mucha tristeza, y Él no quiere eso para nosotros. Por eso, miren, aprendan,
Porque como es Hebreos, al final vamos a cosechar paz y justicia. Al final, no es ya, no es ya. Y si lo que estamos cosechando ya es porque hace algún rato alguien hizo algo para cambiar nuestro rumbo. La disciplina, como decía, la hemos malinterpretado como castigo. Tiene una parte de corrección y eso es, mire, esta es la regla y usted la debe de seguir, ¿verdad? No alguien que esté haciendo un trabajo y lo está haciendo mal va a tener un buen resultado, sino hay que corregir algo en el camino. Entonces es parte de la disciplina de hacer las correcciones necesarias para que las cosas vayan bien. Y si acaso no quisiéramos corregir nuestra conducta, para que nosotros corrijamos nuestros pasos, no para que cada día los hagamos diferentes. Debemos de recordar, mis hermanos, que todo lo que hemos aprendido nos va a hacer, lo que hemos aprendido de bien nos va a servir para bien, pero lo que hemos aprendido para mal tenemos que cambiarlo. No nos va a dar un buen resultado. La disciplina de Dios es así y la disciplina humana también. Nosotros no vamos a ver que nuestro hijo se va a un abismo y le vamos a decir que está bien, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y por eso es que Dios también nos corrige, porque si no lo hiciera, eso quiere decir que a Dios no le importamos, que somos sus hijos y no le importamos, pero como le importamos, de alguna manera nos hace entrar en razón. A veces nos ha costado quizás años entrar en razón. Nos ha costado sufrimiento, nos ha costado tristeza entrar en razón. Pero al final Dios quiere que aprovechemos nuestros días en esta tierra. Como dice, si vamos para el cielo, disfrutemos el viaje, ¿verdad? Y eso lo vamos a disfrutar solo poniendo atención a las cosas que Dios quiere que hagamos bien, dice, porque al final, dice, a los que hemos sido ejercitados en la disciplina, en aprender, nos va a traer paz y gozo y justicia. ¿Y quién en este momento no quiere estar en paz? En este momento tan difícil. A veces es muy triste ver nuestros jóvenes que no están aprovechando. Y también es triste ver que los padres tampoco los estamos guiando. Entonces, si no se cambia de rumbo, entonces no vamos a tener buenos resultados. Vamos a encontrar que la disciplina de Dios es parte de la expresión de amor para nosotros. Porque Él, me recuerdo que creo que el pastor general decía, es que porque te quiero, te acorreo, decía, una expresión así. Y es que lo iba a tratar duro, porque es mejor que nos corrija, como que nos corrija el papá, que nos vaya a corregir a alguien que ni lo conocemos, ¿verdad? Porque también eso ocurre, que como no hacemos caso al papá, va a haber otro que nos va a tratar sin misericordia y nos va a tratar mal. Así es Dios. No quiero que ustedes se pierdan, sino que todos se lo Pedro, pero sean al arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentirse? Es cambiar de rumbo, reconocer que las cosas no las estamos haciendo bien y es necesario atender que Dios nos ama y que como nos ama, algunas veces cuando no le hemos obedecido, pues sí, como que nos tiene que hacer regresar de una manera que no nos va a gustar mucho. Los padres, bueno, los padres como siempre tratamos de corregir, como dice, con buenas intenciones. Pero esas buenas intenciones
a veces no son tan buenas intenciones, porque los padres hemos cometido errores siempre, en toda la vida. Y cuando leemos las escrituras vamos a encontrar cosas que uno dice, ¿y por qué está esto aquí? Mi hermana que está llevando esa meditación los días sábados. Hay una mujer en la Biblia que a mí siempre me ha causado así un poco de reflexión, y es Rebeca. Estudia Rebeca y van a encontrar cosas bien interesantes en la familia, como decía ella. Nosotros siempre los papás que buscamos que nuestros hijos sean mejores, los corregimos y con buenas intenciones, pero más de una vez nos hemos equivocado. Creímos que estábamos haciendo las cosas para su bien, y eso para su bien a veces significa como permitiéndole que hagan cosas que no son buenas, y al final pues nos va a causar tristeza a todos. Pero Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, Él sabe lo que necesitamos. Si no nos corrige Él, ¿quién más nos va a poder corregir en el camino de Él? Y la corrección de Él a veces duele, porque nosotros no nos queremos desligar de las cosas que no estamos haciendo bien. Pero Él nos ama y nos va a castigar si nosotros le desobedecemos. En el Salmo 94:12 nos habla de los beneficios de hacer una corrección. 94:12. Y esta es la disciplina de Dios, y mire, vamos a ser bienaventurados cuando Él nos corrige, porque somos sus hijos y quiere que disfrutemos en la vida. 94:12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley le instruyes. Dos cosas de las que hemos estado hablando. La disciplina es instrucción y también es corrección. Aquí no nos habla de castigo, sino que de corrección. Te voy a poner otra vez en el camino que tú debes de seguir. Eso es la bienaventuranza de los que queremos recibir o atender lo que Dios dice. Y luego dice: para hacerle descansar en los días de la aflicción, en tanto que para el impío se acaba el odio. Para nosotros, los que recibamos la corrección y la instrucción de Dios, aunque estemos pasando algunas dificultades, vamos a tener a nuestro favor el Espíritu Santo, y una de las cosas del fruto del Espíritu es el gozo. El gozo no quiere decir que nos vamos a estar riendo siempre, sino que vamos a entender que lo que nos está ocurriendo es para nuestro bien, como dice el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien para el propósito para el que ha sido llamado. Dios quiere darnos no solo una oportunidad más, todas las oportunidades que Él nos da son para nuestro bien. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, porque nos amas, porque nos cuidas, porque tú sabes lo que necesitamos en cada momento y en cada situación de nuestras vidas. Yo doy gracias, Padre, por este momento en que me has permitido compartir con mis hermanos. Tú sabes también mi necesidad, tú sabes aquellas áreas difíciles de mi vida y de la vida de mis hermanos.
Ayúdanos, Señor, a tener más reflexión en tu palabra, en tus mensajes, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la lectura. Te damos gracias, Señor, porque tú nos llamas a tiempo para instruirnos, pero también nos corriges cuando hemos optado por otra situación, por otra alternativa. Te doy gracias, Señor, por este ministerio, por toda la congregación, por los hijos de mis hermanos, por aquellos que están instruyéndoles para que sean de bien, pero sobre todo aquellos que en este momento están poniendo su familia en tus manos, como yo la he puesto también. Ayúdanos, Padre, a aprender cada día más de ti, a entender que las cosas que nos suceden tienen un propósito divino, ya sea en este momento o en aquel momento cuando nosotros podamos decir, hasta hoy entiendo lo que Dios quería conmigo, lo que mis padres querían conmigo, lo que mis jefes querían que yo fuese, todos aquellos que están participando en nuestras actividades. Te doy gracias, Padre, porque estás con nosotros. Porque así como nosotros fuimos llamados a ser hijos tuyos, también hay otras personas que necesitan de tu ayuda, de tu soporte. Si alguien en este momento necesita de Dios, reconoce que no hay otra alternativa para su vida que solo tomarse de su mano, hoy le invitamos a que pueda tomar la mejor decisión de sus vidas, diciéndole, Señor, yo te invito a que vivas dentro de mí. También quiero poner en tus manos toda esta comunidad, nuestros vecinos, aquellos que pasando también oyeron una palabra de consuelo y de aliento para sus vidas, que les bendigas y que les haga reconocer que solo tú eres Dios, que solo tú eres el Salvador, que esa necesidad que llevamos dentro de nosotros, solo tú la puedes solventar. Bendice a nuestros vecinos, que cada día, pues, a través de este ministerio, se acerquen más a ti. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.